Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un juego de aretes utilizando arcilla polimérica. Esta es la que yo uso generalmente, de la marca Sculpey. Voy a utilizar también estas como marcos para aretes, ya que los quiero en forma de gotita. Voy a empezar haciendo una laminita de una batelenguas de espesor con la arcilla polimérica amarilla. Esta va a ser mi color base. Una vez que tuve mi laminita, terminé doblándola en dos porque quería que fuera de 2 abatelenguas en realidad. Y después cambié igual los marcos, ya que estos se adaptaban a un cortador de arcilla que ya tenía. Utilicé nuevamente una bolsa de plástico para hacer mis cortes, de manera que los bordes me van a quedar redondeados. Esa es la magia de la bolsa de plástico. Aquí podemos ver que los contornos están redondeados y suaves. No quedan, digamos, rugosos ni con rebabas. Bueno, un poquito de rebabas tal vez, pero son tolerables. Y ahora voy a utilizar arcilla azul en 2 tonos, oscuro y claro, y blanco. Voy a hacer una laminita. No muy delgada, aquí no me estoy preocupando tanto del espesor, aunque tal vez sí debería, para que no me queden tan gruesos mis pétalos. Y voy a utilizar este molde de silicón que es para hacer precisamente pétalos o textura de pétalos. Simplemente ponemos la arcilla en medio y presionamos. Si quisiera la forma de la flor, pues cortaría el excedente, pero yo nada más quiero la textura en esta ocasión. Voy a hacer florecitas más pequeñas que quepan en nuestra base de arcilla. Repetí el procedimiento con mis 3 colores y ahora voy a utilizar unos cortadores de arcilla redondos. Son de 2 tamaños. Voy a cortar pequeños circulitos y voy a hacerlos como presionar uno de los lados de manera que parezca como una conchita y que tenga más la forma de un pétalo. Hice lo mismo con todos mis colores y los fui agregando a mi base de arcilla. También hice unos más pequeñitos que van a ir en la parte superior. Y fui combinando mis pétalos, el color de mis pétalos en mi flor. Me auxilio de una herramienta que creo que en odontología se le llama explorador. Yo nada más lo compré con un kit de arcilla polimérica que encontré. Bueno, un kit para esculpir arcilla. Y ahora voy a hacer una tirita de arcilla polimérica muy delgadita, lo más delgadita que podamos, ya que van a simular los tallos de la florecita de una flor. Hay unas flores, no sé cuáles sean, que básicamente cuando no tiene flor se ven como si fueran antenitas. Justo esa flor quise imitar. No estoy muy segura de que sea así exactamente, pero bueno, es la versión que tenía en mi cabeza. Y combiné los 2 tonos de azul. Y ahora voy a utilizar este molde de silicona para obtener una florecita más pequeñita en color naranja. Sentí que se veía un poquito triste mi aretito, así que decidí agregarle un cuarto tono, que sería el naranja. Agregué un centro amarillo a mi flor azul y están listos para hornearse. Vamos a hacerlo por 45 minutos, es lo mejor, a 130 grados centígrados. Y mientras tanto empecé a buscar en mi repositorio de cuentitas algunas que hicieran match con mis colores del arete. Encontré algunas muy coquetas, eran chaquiras y chaquirones. Y algunos que tienen la formita de cristal de Swarovski, solo la forma. Y empecé a insertarlos en mi base. Me di cuenta que la base se puede despegar, así que los quité para poder insertarles los juegos que hice con las chaquiritas. Y ahora para mis aretes, primero voy a empezar fijando unos ganchitos en la parte de atrás
Si se fijan, el ganchito está al revés, no fue una equivocación, fue completamente intencional. Es porque la parte que me interesa es la alargada, la que no tiene ganchito. Y una vez que secó, nivelé mis aretes, ya que les voy a aplicar resina. Sí, ya saben, la resina nunca me deja. Y esto para abrir precisamente la unión de los alambres. Sentí que probablemente por la forma tan delicada de las gotitas de arcilla, pues iba a ser posible que se rompiera. Entonces por eso la estoy reforzando con la resina. Aquí se me salió un poquito la resina. Siempre les he dicho que tengan mucho cuidado, pero muchas veces termina zafándonos, bueno, escurriéndose de nuestra pieza sin querer. Y también agregué un poquito de brillantina. La intención era que fuera poquito, pero después del desabrupto que tuve, creo que perdí la concentración y me quedó bastante cargado de brillantina. Y pues bueno, ya que cubrí las dos partes de atrás de mis aretes, les apliqué luz ultravioleta para que endurecieran. Y procedí a ensamblar todo con unos arillos. Aquí ya tengo mis aretes y sentí que estaba un poquito pelón de la parte de arriba, sobre todo quedaba expuesta la parte metálica donde se une todo, no sentí que se viera muy bonito, entonces decidí agregarle más cuentitas. Hice estas otras piezas que combinan perfecto con las cuentas que están abajo. Y ahora sí, así es como quedaron nuestros aretes. Quedaron un poquito más, digamos, crocantes, lo llamaría yo, o con muchos más elementos de los que quería, pero sentí que sí necesitaba cubrir esa parte metálica. Y pues así es como solucioné mi problema. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de compartir, comentar, darme un like, saludarme, darme sugerencias. Y nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.